sabes que es tu diálogo interno lo que te está frenando. Y con diálogo interno me refiero a lo que tienes aquí, tus pensamientos. Parece tontería, parece que cuando se dice eres lo que piensas, parece una metáfora fuera de lo normal, fuera de lo que es común. Y es que es fuera de lo que es común, pero tirando hacia la parte productiva, parte positiva. ¿Qué quiero decir con esto? En cada momento que tú tienes un diálogo interno contigo mismo, tienes que tener en cuenta que todo lo que es negativo luego lo va a reflejar tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de proyectarte hacia los demás, cómo haces las cosas y cómo enfrentas las cosas. Por eso tu diálogo interno tiene que ser lo más positivo posible. Tiene que ser un trabajo constante y un trabajo constructivo día tras día para que ese diálogo interno entre tú y tu versión mejorada sea lo mejor posible y sea lo más óptimo para tu crecimiento y para tener esas telarañas mentales destruidas por completo. Cuando tú empiezas a tener diferentes conversaciones, diferentes interacciones con gente ajena, como tú hablas con esa persona, como tú hablas y te proyectas, es como tú te estás viendo interiormente, es como tú estás hablándote interiormente. Si hablas con la voz baja, si hablas mirando hacia el suelo, sin mirar a los ojos, si hablas con un lenguaje corporal que no estás proyectando seguridad, confianza, sino que estás más tranquilo, estás más reprimido, no tienes esa confianza, quieres pasar desapercibido, no vas a proyectar lo que a una persona le puede atraer y puede llamar la atención. Sea con un hombre, o sea con una mujer, sea con un hombre de negocio, sea con un hombre que quieres hacer algo productivo con él, quieres establecer una conversación o establecer una relación porque tenéis cosas en común o queréis empezar a hacer algo o queréis empezar a conoceros, si ve que tú eres una persona que no tiene confianza, que no está mejorándose y queriendo salir de esa zona de confort, lo va a ver como más bien una amenaza. ¿Qué quiero decir con una amenaza? Cuando tú vayas por la calle, si tiene que depender de ti porque ocurre una situación de cualquier tipo agresiva o conflicto, no va a confiar en ti, no va a estar seguro a tu lado. Y al final, todo eso es lo que se proyecta cuando no tienes ese patrón de pensamiento estructurado en tu base. Luego tenemos, por otro lado, si vas a hacer una interacción con una chica, que puedes sentirte más reservado, puedes sentirte menos confiado y eso también lo proyectas. Y al final una mujer cuando empieza a hablar contigo, cuando empieza a tener esas pequeñas interacciones, no verbales, sino interacción, contacto visual, lenguaje corporal, cómo proyectas esa seguridad y esa confianza, también lo ven venir. También empiezas a hablar, empiezas a decir las palabras y no es con un tono que marca esa contundencia, que marca esa estabilidad de palabras con dirección. Solamente es un puzzle de palabras que vas haciendo sin ideas, sin tener algo concreto, sin decisión, y eso hace que también se te vea inseguro, se te vea una persona que no sabe qué es lo que quiere hacer, que no sabe cómo llevar la conversación, cómo llevar la situación. Y esto, como he puesto un ejemplo de hombres, como he puesto un ejemplo con mujeres, pero en general. Entonces, esto es más, cuando me refiero a la primera parte que he estado hablando del diálogo interno, es más mentalidad que otra cosa. Luego todo eso deriva a todo lo demás, pero mentalidad, ¿cómo estás haciendo tú tu diálogo interno? ¿Con actitud mental positiva o actitud mental negativa? Cuando empiezas a traer actitud mental negativa, son miedos, dudas, desconfianza, falta de práctica. Entonces, eso tienes que localizarlo para volver otra vez al inicio y decir, vale, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué tengo que empezar a enfrentar para destruir estas barreras y empezar a salir de esa zona de confort? Por otro lado, si es una actitud mental positiva, cuanto más tengas ese pensamiento de abundancia,
ese pensamiento de amor y no de miedo, es cuando empezarás a expandirte, es cuando empezarás a atraer y es cuando empezarás a tener mejor objetivo y mejor finalidad en tu día a día. Mejor finalidad en las acciones que haces en tu día a día. Entonces, deja todas las telarañas mentales que tienes, deja todo lo que son dudas y todo lo que es qué pasará si, siempre me pasa a mí, solo me ocurre a mí, nunca voy a conseguirlo, es imposible. Todas esas palabras tienen que quedar eliminadas de tu vocabulario interno, tu diálogo interno. Tienes que empezar a ver las cosas como una oportunidad y tienes que empezar a verlo como una lección para fallar y aprender de ella. Entonces, aquí entra ya el miedo al fracaso, aquí entra ya el miedo a fallar. Aquí entra ya el hacer las acciones, empezar a enfrentar situaciones en las que vas a estar bastante incómodo, vas a estar en un momento en el que no vas a sentirte fluyendo, no vas a estar cómodo para empezar a hablar, no vas a estar cómodo para empezar a gesticular, a moverte, a expresarte, pero eso es a lo que lleva el desarrollo personal y a lo que lleva el crecimiento de ese carácter y esa confianza. Cuando vas haciendo eso, ¿qué le das a tu conciencia? A tu cerebro le das un estímulo de, vale, ya he hecho esta situación y no ha pasado nada, si no ha ocurrido nada y todo ha ido bien, y si has fallado, vale, le he dado este estímulo, entonces tú sabes que eso puede ocurrir, entonces buscarás una alternativa o una corrección para que no vuelva a pasar eso otra vez. Y ahí entra la repetición y la práctica, de volver a repetir, volver a practicar y volver a fallar, para luego perfeccionarlo. Y esa situación la eliminas como algo de duda, algo de miedo, incómodo, y ya te adaptas a ello. Es como el primer día de trabajo, es como la primera interacción con una mujer, es como el primer momento en el que haces cualquier cosa que tienes que romper el hielo. Tengo un vídeo de romper el hielo aquí en YouTube, que está por ahí abajo, que lo ha escuchado bastante gente, y con romper el hielo me refiero a que tienes que empezar la situación en el momento, cuando más pereza tienes y cuando menos ganas tienes, romper el hielo, hacer cualquier tarea, cualquier cosa, ir a entrenar, ponerte a leer, empezar a hablar, empezar a interactuar, empezar a hacer un vídeo, cualquier cosa tienes que empezar en frío, tienes que hacer la acción, empezar durante unos 5 o 10 minutos como mucho, empezar a hacer y luego ya estarás sencillamente llevando el ritmo y podrás establecer esa tarea y empezar a hacer media hora, 1 hora, 2 horas de lo que tienes que hacer, de lo que te habías propuesto. Pero los 5 o 10 minutos son los que más cuestan, pero tienes que empezar a hacerlo sin ganas. Luego ya verás que va a ser fluido todo. Eso es romper el hielo. Y cuando no se rompe el hielo es cuando te distraes, cuando estás con el teléfono, cuando estás haciendo cosas que no tienes que hacer, perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada más, espero que haya calado el mensaje. Diálogo interno. Tiene que ser un diálogo interno abundante, un diálogo interno que te sume con actitud mental positiva. Así que nada más, espero que haya calado el mensaje. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Let's go!